Varias repercusiones ha tenido el reportaje emitido anoche aquí en Tele 13 titulado La mochila, Educación, la mochila de Recoleta, que básicamente lo que hacía era visibilizar tres situaciones que eran denunciadas al interior del Departamento de Educación de esa comuna. Estamos con Patricio Martínez para contarnos qué es lo que ha sucedido, porque ayer habían respuestas que no quedaron todas presentes en el reportaje, no porque no quisiéramos, sino que porque no existían. Así es, Ramón. Claro, nosotros básicamente visibilizamos tres situaciones que tenían que ver con educación. La primera de ellas tiene que ver con una situación que se verifica ya hace varios años en Recoleta, que es la subvención escolar preferencial CEP, la acreditación de saldos. Evidentemente, cuando el Estado entrega esos fondos hay que rendirlos, y respecto de esas rendiciones han habido objeciones durante varios años. Ese era uno de los puntos que tratamos. Otro tenía que ver con la situación de exaltos funcionarios de la Superintendencia de Educación que habían fiscalizado a Recoleta y que después la asesoraron respecto de periodos en que también la habían fiscalizado, es decir, pasaron después de ser fiscalizadores a asesores y actualmente ya son funcionarios con contratos indefinidos en la municipalidad. Y por último, algo respecto de la situación del Liceo Valentín Letelier, emblemático liceo santiaguino, que la básica de ese establecimiento estaría funcionando sin el reconocimiento oficial del Estado. Esas fueron las tres situaciones que visibilizamos en este reportaje. Todas las personas aludidas de alguna u otra forma nos contestaron, algunos a través de correo electrónico, pero paradójicamente la Municipalidad de Recoleta no lo hizo. Nosotros desde el día 6 de mayo que les enviamos un correo señalando específicamente respecto a qué les queríamos preguntar. Insistimos a través de llamados telefónicos, mensajes de texto, de distintas maneras, y solo se nos dijo telefónicamente que no deseaban participar. Pero no hoy a respuesta. través de las redes sociales, sí. Hoy llegó la respuesta a través de una forma bien particular. Fue el alcalde Daniel Jadwe quien a través de un hilo en Twitter hizo una serie de alusiones al reportaje y a algunos puntos que él deseaba aclarar allí. Vamos uno por uno, a ver lo que Veamos, señala el hagámonos cargo alcalde de y lo cada investigado. uno de esos 4 puntos que él señala allí. Por ejemplo, habla respecto de que las acusaciones sobre las rendiciones pendientes son totalmente falsas y alejadas de toda realidad, pues al 2021 no tienen rendiciones pendientes y están en pleno trámite de cierre, de acuerdo al informe emitido por la Superintendencia. ¿Hay rendiciones pendientes? Nadie ha hablado de rendiciones pendientes. Lo que sucede y lo que se ha verificado en Recoleta ya desde hace varios años no es que se hayan realizado las rendiciones. La rendición es una declaración de en qué tú gastaste los fondos. El problema ha venido cuando hay que acreditar los saldos y cuando hay que acreditar los gastos que allí aparecen. La acreditación de saldo, es decir, esos fondos que no utilizaste y que tienes que acreditar que están allí, es donde Recoleta ha tenido varios problemas. ¿Objeciones? Objeciones fundamentalmente, y han habido multas asociadas a eso, han habido procesos sancionatorios de la propia Superintendencia, y nosotros incluso consultamos a las actuales autoridades de la Superintendencia porque en marzo hubo cambio de superintendente, el superintendente anterior se le pidió el cargo, existen nuevas autoridades, y un documento que ni siquiera exhibimos en el reportaje, cuando les preguntamos respecto a la situación de Recoleta, ellos, lejos de hacer mención a lo que señala ayer el alcalde Jadwe, lo que nos mencionan es que el 2019, el 2020 y el 2021 se han vuelto a aplicar sanciones por situaciones idénticas que tienen que ver con que no se han podido acreditar los saldos. Entiendo que este año pudieron haber, hecho la declaración, pudieron haber rendido los fondos, pero hay que ver qué es lo que va a pasar después. ¿Se van a poder acreditar los saldos? ¿Van a poder despejar esta situación que no han podido despejar hace bastante tiempo? ¿Va a haber un cambio de criterio? Obviamente eso se va a saber en el futuro. A ver, sigamos en ese hilo, porque hay otras consideraciones que hace también el edil de Recoleta. Él dice en este hilo, como una segunda observación, dice: es más, el día 17 de febrero del 2021 interpusimos un recurso de protección contra el ex superintendente Cristian O'Ryan, ya que dicho organismo sistemáticamente nos negó la posibilidad de rendir los dineros en cuestión. Bueno, hicimos el trabajo de ver el escrito que se había ingresado el 17 de febrero por Recoleta en contra del ex superintendente que dejó su cargo ahora en marzo. Y lo que el alcalde no señala ahí es que ese recurso terminó siendo desistido por parte del propio municipio. El municipio se desistió de ese recurso y hoy día eso está ejecutoriado, es decir, no hay nada más que hacer. Además, después se volvió a presentar un recurso de reclamación por una situación similar y ese fue rechazado también por la Corte de Apelaciones, también está ejecutoriado. Es decir, ni a través de esa acción ni esta otra que yo te mencionaba han podido demostrar de que ha existido algún tipo de vulneración o algún tipo de arbitrariedad de parte de la superintendencia. Por lo menos a través de estos recursos no lo han hecho. Ya, vamos con otra objeción que se hace desde Recoleta.
referente a la auditoría interna. Dice, efectivamente, solicitamos una auditoría interna en relación a los gastos e ingresos de recursos CEP entre los años 2008 y 2016 a la empresa JL Asesores para determinar la correcta ejecución de los recursos. Este instrumento permitió mejorar nuestros procesos de rendición. Tal cual, ellos sí a través de un trato directo que fue aprobado por el Consejo por cerca de 50 millones de pesos aproximadamente, asignaron este trabajo a JL Asesores, una empresa de expertos. Pero tú cuando ingresabas, digamos, al portal de compras públicas y veías lo que estaba asociado a la orden de compra, JL Asesores, las personas que se presentaban para realizar el trabajo, eran dos personas que nos aparecían a nosotros en las actas de fiscalización que habíamos obtenido meses antes a través de la ley de transparencia. Aparecían como fiscalizador, uno después fue jefe de fiscalización y figura en varias actas de fiscalización de Recoleta, y otra es ni más ni menos que una ex directora metropolitana de la Superintendencia de Educación que fiscalizaron a Recoleta mientras ejercían su cargo como autoridad y después ya estando fuera la asesoraron respecto de un periodo que comprendía en el que ellos fiscalizaron. O sea, pasaron de fiscalizadores a funcionarios externos, por decirlo de alguna manera. Claro, o sea, una vez que ya salieron de su cargo de la superintendencia, asesoraron respecto de periodos en que ellos habían revisado el municipio y los habían fiscalizado. Una situación que en el mundo privado muchas veces se critica porque desde superintendencias pasan a asesorar a instituciones que alguna vez fiscalizaron. Bueno, parece que en el mundo público eso también se da y es, digamos, una situación que no solamente nos llama la atención a nosotros, sino que también a expertos, a gente que se dedica a revisar estas situaciones. Te invito a revisar declaraciones que nos hicieron desde el Observatorio de Gasto Fiscal respecto a esto. Se produce lo que hemos llamado la puerta giratoria, donde tienes un organismo, una persona con alta influencia, con altos niveles de información, que trabajó desde un organismo fiscalizado y después pasa a formar parte de un organismo fiscalizado. Hoy día la normativa no establece muchas prohibiciones al respecto. Ya, de fiscalizadores a asesores, entonces. Vamos a la otra observación que hace la alcaldía de Recoleta. Dice sobre el Blanca Reyes y Julio Lizana. Estamos hablando de ellos. Estamos hablando de ellos, sí. Dice, ambos se encuentran contratados desde junio del 21 bajo la figura del artículo 22, sin cumplimiento de jornada. Ambos profesionales cumplen con todas las capacidades técnicas para llevar adelante dichas labores. Claro, estos son los dos ex profesionales, digamos, ex funcionarios, altos funcionarios de la Superintendencia de Educación, que, bueno, ya habiendo dejado su cargo, comenzaron a asesorar a Recoleta, primero a través de esta asesoría que yo te comentaba recién, que había sido por trato directo, y ya actualmente, de acuerdo a lo que pudimos verificar en la propia página de Recoleta Transparente, que es la página donde ellos publican su información, ellos aparecían no bajo la figura del artículo 22, que para que entendamos todos, no está bajo sujeción horaria, no tienen que cumplir, pero de acuerdo a lo que publicaba la página de Recoleta, todos los documentos que nosotros pudimos recolectar, digamos, en nuestros meses de investigación, aparecían como que tenían esas horas contratadas. ¿Y por qué esto es relevante? Porque paralelamente figuraban contratados también con contratos indefinidos en otra municipalidad, ¿dónde? En Lo Espejo. Lo Espejo. En Lo Espejo, claro. Y el caso de la señora Blanca Reyes, durante un mes llegó a tener varios contratos porque tenía contrato honorario en otro lugar. Entonces ahí donde uno, más allá de que esta situación no es ilegal, uno se hace la pregunta de cómo una persona logra trabajar, sobre todo en esta función que es muy bien remunerada también en tantos municipios a la vez. Respecto a eso le queríamos consultar obviamente a la municipalidad, pero hasta este minuto no teníamos esa versión que acaba de entregar el alcalde. Es decir, lo que publicaban en su página no es lo mismo que él está señalando en su Twitter. Ya, pero no es ilegal que puedan asesorar a varios municipios. No, hoy día la normativa, y es parte de lo que nos decían el Observatorio de Gasto Fiscal, es que justamente digamos, esta área no está tan bien regulada, pero lo que sí llama la atención es que una persona pueda tener contrato indefinido en dos lugares por rentas que están sobre los 2 millones de pesos y también honorarios en otra serie de municipios. Eso era lo que a nosotros nos llamaba la atención respecto de este caso en particular. Ya, y la última observación que revisamos también de este hilo, en respuesta a lo que era el reportaje del día de ayer, dice sobre el Valentín Letelier, estamos hablando del liceo de la comuna, ¿no? Sí. Hemos puesto por sobre todas las cosas el derecho a la educación de las niñas y niños, a la espera de la validación del Mineduc. Hemos hecho todas las acciones necesarias conducentes a que dicho derecho no sea vulnerado. ¿A qué se refiere el alcalde? Lo que sucede allí es que ese establecimiento, digamos, todos conocemos la historia del Valentín Letelier, pero comenzó a impartir la básica sin tener el reconocimiento oficial del Estado todavía. Comenzó a impartir, digamos, este ciclo
sin haber cumplido con ese trámite y esa fue la denuncia que nosotros recibimos y de acuerdo a la información que pudimos recolectar había una serie de situaciones de infraestructura que había que adecuar para que los niños pudieran asistir a ese establecimiento. Entendemos de que ahí había una traba, por lo tanto, pese a que están en trámite todavía no han obtenido, digamos, esa autorización. Consultamos al municipio, solamente la directora a través de un correo, en el reportaje lo exhibimos, nos señaló de que estaban en trámite, que estaban, digamos, a punto de obtener esa autorización. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy todavía no está esa autorización. Es la básica, es la básica. Y no solamente eso, sino que también recibimos una denuncia de parte de un concejal, que fue director de establecimientos, profesor evidentemente y actual concejal, que señala una eventual irregularidad que se podría estar cometiendo respecto a esta situación. Te invito a que lo escuchemos. A ver. Entonces, ¿qué medida se tomó? Yo creo irregular en el sentido de matricularlo en distintos colegios, ¿no?, para poder recibir la subvención. El Ministerio y la Superintendencia de Educación están en conocimiento y se le están cancelando y se está pagando la subvención. Bueno, esta situación nosotros se la consultamos obviamente a las autoridades pertinentes, lo consultamos en el Ministerio, en la Seremi de Educación. La última respuesta que tuvimos es que oficiaron a la Superintendencia para que fiscalice qué es lo que está pasando en los establecimientos, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la norma. Muy bien. Muchísimas gracias, Patricio Martínez. La segunda parte con entonces allí los descargos hechos a través de las redes sociales y las aclaraciones al respecto. Muchísimas gracias. Buenas noches.